para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, y dio por heredad a Hebrón. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, dice, ceneceo hasta hoy, por cuanto había seguido, diga conmigo, cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Muy bien, esta es una petición entonces contestada. La petición de Caleb, hermanos, viene delante, ¿verdad?, de Josué y le dice, bueno, ¿te acuerdas lo que habló Moisés tocante a mí y a ti? Y toda esta historia, hermanos, acerca de la ida, ¿verdad? ¿Cómo es que él consigue esta palabra, que Moisés dé una palabra de promesa para él? La historia bíblica nos regresa entonces este relato, hermanos, a Números capítulo 14, ¿verdad? Porque él le dice, recuérdate lo que habló a Moisés tocante a mí y a ti. Ahora, Josué, hermanos, antes se llamaba Oseas y Moisés le cambia el nombre. Qué tremendo, hermanos, dejarse cambiar el nombre por su líder. Le cambia el nombre, le dice, tú te llamas Oseas, yo te voy a poner Josué. ¿Qué diría usted si el pastor un día le dijera, te voy a cambiar el nombre que tienes? ¿Ah? Uno bonito. No, el que yo escoja. No se llamaba él Josué desde un principio, ¿verdad? Se llamaba Oseas. Pero en Números 13, todos aquellos que quieran apuntar y entender bien la historia de este gran líder, sabe, hermanos, que nosotros deberíamos de conocer la historia o la biografía de los grandes líderes, tanto espirituales como líderes nacionales o mundiales, sus biografías, dónde nacieron y por qué hicieron que los hace, hermanos, a líderes nacionales, mundiales, por qué llegan a ese tipo de posiciones. Algo hicieron para sobresalir, algo pasó con la vida de ellos, que hicieron historia, hermanos, y entonces, bueno, hay un escrito que los describe, desde dónde nacieron, qué hicieron y todas esas cosas. Yo espero tener el día donde yo pueda leer más, es la mera verdad, hermanos, y que Dios vuelva a mi vida ese hábito de leer que yo tuve antes, y digo que vuelva a mi vida ese hábito porque antes yo leía muchísimo, ahora se embrega o se enreda uno en tantas situaciones, citas, negocios de la iglesia, situaciones de los hermanos, y el tiempo a veces se nos acorta para leer, pero realmente necesitamos leer. Tengo aquí en mi casa y aquí algunos libros que son biografías de grandes hombres de Dios, que hicieron un impacto tremendo en diferentes épocas de la historia, hermanos, de la iglesia. Y yo digo, yo quiero entrar a esos libros. A veces leemos poquitos y verdad, y nuestro oficio nos demanda entonces que nos ocupemos en diferentes áreas, nuestro oficio, nuestro llamado, ¿verdad? Pastoral, hermanos. Y es a veces cuestión de sacar el tiempo, pero es interesante
la historia de la vida de la gente que triunfa. El triunfo o tu bendición grande no viene de la noche a la mañana, viene con un esfuerzo cada uno de nuestros días. Es una acumulación de esfuerzos de todos nuestros días. Ahora, en Números 13 está la historia de cuando dice el verso 1, y Jehová habló a Moisés diciéndole, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Dios habla a Moisés y Moisés escoge, hermanos, un líder de cada tribu. 12 entonces personas son enviadas a recorrer la tierra, un recorrido de 40 días para llegar a reconocer la tierra, una caminata, hermanos, no de 2-3 horas, ¿de cuántos días? 40 días. ¿Te imaginas la fortaleza física de aquellas personas? Todos ellos eran jefes de tribus, eran guerreros, eran fuertes, hermanos, ¿verdad? Josué en este caso, hermanos, era el general del ejército de Israel, el que entrenaba los ejércitos, estaba al mando de comandantes, ¿verdad? Y Caleb pues era su asociado, ¿verdad? Entonces, 40 días ellos van y chequean la tierra, entran a la tierra, hermanos, escondidos como espías, ven la tierra y resumiendo dice que lo que ellos ven allí es una tierra que fluye leche y miel, así como Dios les había dado. Si usted va conmigo al verso 23, dice que llegan hasta el arroyo de Escol y de allí dice que cortan un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron, fíjate, 2 en un palo. ¿Te imaginas qué tipo de racimo de uvas? Para poderlo llevar de muestra, hermanos. Y qué cosas tan impresionantes hablan. Es por eso que la gente que llega a triunfar en la vida hace cosas raras. Cortar un racimo de uvas para viajar con ese racimo de uvas, ¿cuántos días? Habían venido, ¿verdad? 40 días y ahora tenían que volver con la muestra del fruto. ¿No es cierto que a veces se nos piden pequeñas cosas y a veces, y luego a nosotros se nos hace mucho? Dice, qué barbaridad todo lo que nos están pidiendo. Pero te imaginas, vaya a espiar la tierra. ¿Cuántos días de camino? 40 días. En 40 días caminando, ¿usted hasta dónde llegaría? Llega a Ensenada, de menos, ¿no? No, a Tijuana yo llego en 2 días. El pastor casi llega en 40 días a Cabo San Lucas. ¿Cómo no? 40 días es un montón. Mes, 10 días caminando para ir. Ahora, recibiremos nosotros retos y cosas en las cuales es difícil obedecer, hermanos, pero es el precio del liderazgo. Esos eran jefes representaban cada una de las tribus. Y ahora Moisés le dice, vayan y reconozcan la tierra. Y ellos van 40 días caminando, lo que se van a encontrar allá. Después de 40 días es una tierra muy bonita. Para conquistar todo lo bueno y lo bonito hay un precio que pagar. Y ahí es donde nosotros a veces, ¿verdad? Patinamos acerca de pago el precio o no lo pago. El tener, diga conmigo, el tener cuesta. ¿Con qué razón Dios le dice, verdad, a Josué, después de que Moisés muere, esfuérzate y sé valiente? Esfuérzate y sé valiente. Bueno, ellos llegan, cortan un racimo de uvas, tienen que llevarlo entre 2 personas porque es muy grande. De regreso, dice que además esta es una tierra, dice, de uvas grandes, granados y de higos, todo lo que a mí me gusta, mire. ¿A cuánto les gustan las uvas?
las granadas